este debate cuento con una desventaja y es que la voz no me va a funcionar muy bien. Estuvimos descartando esta mañana un tema de COVID, así que tranquilos. Porque si lo tuviera, casi prácticamente que acabaríamos aquí con la minería en Colombia. No se trata de eso. Así que dispensarán es un poco la tos y la voz. Ya nos habíamos reunido en plena campaña, creo, en un evento que ustedes organizaron. Y así que continuamos un debate, una discusión que ya siendo gobierno, pues nos gusta que sea debate, pero a nosotros nos toca actuar, ser gobierno. Ese es el papel, la función. Pero cada política pública, y así fue en mi experiencia en la alcaldía de Bogotá, genera un debate muchas veces académico, del sentido común de la ciudadanía, de los sectores que se afectan o que se benefician, de los impactos, sin el cual una política pública no sería bien construida. El debate es esencial para la calidad de la política pública y en esa medida la profundización de la democracia debe generar en cualquier sociedad un aumento de la calidad de la política. Cuando la calidad de la política no se ve, cuando incluso lo que se ve son degradaciones paulatinas de la política, es porque hay una ruptura fundamental de la democracia, de los principios democráticos. Aquí, en medio incluso del debate electoral, se ha llegado a tesis simplistas. Por ejemplo, es que lo que se está proponiendo es acabar la minería en general. De eso, digamos, ni en mi debate del 18, ni en el reciente, ni ahora lo hemos dicho. No lo hemos dicho por lo siguiente: la minería se liga, como la agricultura, a buena parte de la historia de la humanidad, pero a diferencia de la agricultura, incluso más atrás de la historia humana, de la prehistoria, como le denominan. Por eso las grandes edades de la evolución del ser humano se distinguen por nombres de minerales: la edad de piedra, la del hierro, la del bronce. Y eso, digamos, no es porque sí, marca un relacionamiento entre el ser humano y el mineral inerte, estrecho, cercano. Buena parte de su capacidad de sobrevivencia en el planeta Tierra tiene que ver con esa cercanía, que otros seres vivientes nunca pudieron alcanzar, que es la utilización, es decir, es el tener instrumentos. Básicamente la piedra era eso, lo primero que se encontraba un ser humano, incluso humanoides, según la ciencia, era piedras por ahí en el camino, en los ríos, y su uso como un instrumento empezó a partir la diferencia, empezó a marcar la diferencia. Entonces no se trata de que entonces tengo que hacer tabla rasa de casi 1 millón de años, más o menos, y reinventar todo. No, son unos aspectos lo que hoy nos pone en debate, sutiles desde el punto de vista de una historia de 1 millón de años, pero que podrían marcar, si no los abordamos, el final del 1 millón de años. Es decir, el último año en la historia de la humanidad en el planeta Tierra, y de ahí la pertinencia del debate. Que a mí me da la impresión, a veces por determinadas frases, porque siempre acabo de recibir una asesoría ahí de mi director de comunicaciones de la campaña: no vaya a decir que no al decrecimiento.
yo nunca he usado la palabra, pero sí conozco la teoría. Si a todos los líderes políticos en el mundo les van diciendo lo mismo, nunca debatimos lo que toca. Lo que toca. Y nunca sabemos en qué consiste. Y entonces, claro, sale la palabra por ahí por azar de la vida y termina ocasionando un espanto cuando en realidad es un tema de debate mundial profundo, que arranca incluso con el informe Brundtland, el famoso informe del Club de Roma, año 74 creo que fue, que arrancó, digamos, estas discusiones. Ya van 70 años, no es cualquier, 50 años, no es cualquier medio siglo de esta discusión. Entonces, estos temas, ¿qué son? Para ver en qué nos ponemos de acuerdo y en qué no. La minería no puede matar el ser humano. La minería ha hecho vivir al ser humano. Eso significa que la economía bien concebida, instintivamente concebida, es básicamente una organización para la reproducción de la vida. ¿Por qué tenemos economía? ¿Desde cuándo tenemos economía? Pues desde que somos conscientes de que tenemos que reproducir nuestra vida individual como especie. Está entonces ligada a la reproducción sexual, claro. Para eso existe, si no, no estaríamos aquí. Pero no es suficiente la reproducción sexual, sino que el ser humano tiene que generar una organización. Somos un animal social para que esos niños y niñas que nacen vivan, coman, se vistan, tengan un techo, así eso se llama una cueva. Esa es una organización económica. Esa es la aparición de la economía. Luego, la economía está ligada a un tema de reproducción de la vida. Lo decía Aristóteles cuando se paraba muy prematuramente en un pueblo que de todas maneras era comercial, el pensar que la economía era simplemente un arte para hacer dinero, decía él. Le puso un nombre, ya no recuerdo, en griego. Separaba los dos conceptos y yo creo que eso de Aristóteles hoy es fundamental. Claro, podemos ver la economía como un arte para hacer dinero. Así es el capitalismo. Pero el concepto económico en general, más profundo, es que la economía es una forma de organizarse para reproducir la vida humana, en primer lugar. Ahora, esa reproducción de la vida humana en cantidades cada vez más grandes, en una humanidad que creció en el planeta, que se volvió mucho más sofisticada a partir de la cultura y la civilización, consumidora, hoy empieza a volverse en su contrario, una economía para la muerte, una economía con la capacidad de destruir toda la existencia, no solamente humana, sino la vida en el planeta Tierra. Y esa circunstancia es entonces la que coloca una serie de debates que tenemos obligatoriamente que asumir, no como el avestruz, la famosa parábola del avestruz. No podemos, tenemos que asumirla de frente. ¿Qué ha dicho entonces la ciencia? Que es el faro en el cual acercarnos. Científicos allá en el año 74 hablaron de los límites del crecimiento, con el perdón de mi asesor de prensa. Límites del crecimiento. Ese es el informe Brundtland, una señora noruega, entre otras cosas, que cuando yo la conocí tenía una cadena de oro que brillaba, casi que quedaba uno encandelillado cuando veía desde lejos. Pero la señora, no desde Noruega, desde Roma, logró articular una serie de científicos, y ella misma como científica lograron determinar a través de cuantificaciones de la época
que los economistas estábamos completamente equivocados cuando hacíamos proyecciones ad infinitum, lo que Hegel llamaba la mala infinitud. Es una función matemática, yo la pongo, si es exponencial, la dejo, la meto en un computador y nos volvemos riquísimos en el computador, porque la función va agregando, producción, producción y producción, función de producción, Cobb-Douglas le dicen, y nos volvemos infinitos, y resulta que eso no es cierto. Eso es precisamente la mala infinitud. Un economista que piensa así es un mal economista. El economista tiene que aceptar que hay una restricción, unos límites. Los límites los impone hoy por hoy el planeta. Alguien se imaginará que escaparemos de este planeta. La ciencia ficción a lo mejor tendrá alguna razón en el futuro. Experimentos se están haciendo. Los experimentos lo que indican es que algunos se escaparían del planeta, pero no todos. Y esos algunos son los que están pagando las investigaciones. Es decir, no nosotros. Luego, hoy por hoy, y así será en las próximas décadas, en el próximo siglo, lo que tenemos que ver es cómo nos mantenemos vivos en el planeta. La ciencia nos ha dicho, ya después del informe Brundtland, y a través de las Naciones Unidas, en los famosos paneles científicos, que si seguimos consumiendo petróleo y carbón, minerales, hidrocarburos, sustentados en el carbono como molécula básica, en la transformación emiten gases de efecto invernadero que se acumulan casi que perpetuamente, algunos duran 3.000 años hacia adelante, las moléculas en la atmósfera, algunos 28.000 años. Una molécula de CO2 puede durar unos 200 años hacia adelante, es decir que cualquier actividad que hagamos, fumar un cigarrillo, que casi no lo hacemos, ya ese CO2 que sale durará en sus moléculas 200 años hacia adelante. La industria, el capital, que es la forma de organización económica para reproducir la vida de los últimos 500 años y prácticamente general en todo el planeta Tierra hoy, al usar la industria y la energía basada sobre el carbón, el carbono, no solo el carbón, el carbono, pues ha generado una acumulación que va en aumento, que medido, etcétera, provoca esto que se llama la crisis climática, los grandes cambios de los ciclos del agua, que en Hollywood se puede ver como grandes huracanes, etcétera, en las películas, pero que trae unos enemigos invisibles, porque desata un cambio en el comportamiento de la cadena de la vida de tal magnitud que la humanidad puede extinguirse. Lo acabamos de vivir con el COVID, aunque está aún en discusión la relación crisis climática-COVID, a partir del cambio de rumbo de los murciélagos, buscando frutas que cambiaron de piso térmico y entonces encontraron las ganaderías chinas. Extinción de la humanidad. Eso nunca en este 1.000.000 de años fuimos conscientes de un momento así. Hoy somos conscientes de un momento así, como humanidad. Y entonces viene una política de restricciones, de limitaciones, no de crecimiento infinito, alrededor del tema del consumo de carbón, petróleo, gas. Las guerras del siglo XXI han sido por eso. Toda la política mundial empieza a condensarse a partir, digamos, de lo que llamamos la crisis climática. Ahora lo veremos en Colombia, ya en estos días, con la inundación nunca antes vista. Los niveles de lluvia nunca antes vistos, ni siquiera en el 2010. Y nos costará billones.
Espero que no tantos, pero ya lo veremos en unos meses. Nos volveremos a reunir, ojalá. Nos costará billones lo que va a pasar en estas semanas. ¿Y cómo vamos a financiar? Que es un planteamiento, el primer punto de la propuesta. ¿Cómo vamos a financiar? Nos van a regalar la plata. No, endeúdese, que es que las deudas no se pagan. Hemos presenciado una política de endeudamiento en los últimos años que nos lleva a un déficit del 8%, 80 billones de pesos mal contados. ¿Y cómo disminuimos eso? ¿O es bueno tenerlo? Si es bueno tenerlo, 80 billones de pesos, cada vez nuestra deuda será más cara y otra vez más deuda, cada vez más cara. ¿Qué va a pasar con la economía nacional? No es sostenible, hay un momento en que se quiebra. Y si no nos prestan porque dudan que paguemos, ¿qué va a pasar con las actividades económicas en Colombia o mineras? Entonces, un gobierno responsable tiene que decir, la regla básica del endeudamiento es que lo pagas. Un endeudamiento no son sino impuestos futuros. Cuando ven un gobierno endeudarse y endeudarse, sepan que eso significa impuestos futuros. ¿Sobre quién? Los impuestos futuros. Y aquí me desvío un poco de la línea que llevaba por el primer planteamiento. ¿Sobre quién? Si yo hago estos eventos o participo en estos eventos, cada evento me va diciendo sobre los demás menos sobre nosotros. Sobre los demás menos sobre nosotros. Sobre los demás menos sobre nosotros. A nosotros no. Pues termina cobrándosele los impuestos, como siempre ha sucedido en las últimas décadas, a quienes no hacen estos eventos, sino que salen a las calles, el pueblo. Se llama IVA a la comida. Desde que yo entré al Congreso, siendo un jovencito, tenía 30, bueno, no tan jovencito, pero tenía 30 años, año 90, 91 fue exactamente, 91, más o menos he visto unas 15, 16 reformas tributarias pasar. En muchas fui ponente, porque era de la Comisión Tercera, participaba en todas, me echaba mi discurso y siempre salía derrotado. Porque siempre las reformas tributarias era aumente el IVA en la canasta familiar, aumente el IVA en la canasta familiar. Al principio eso solo afectaba a la clase media, pero en la medida en que más y más productos se iban introduciendo al IVA, iba afectando a los sectores asalariados más vulnerables y a los más pobres. Seguimos ese camino en el país más desigual del mundo. Creemos que eso se puede hacer y que la sociedad no va a reaccionar porque es muda, muerta. Y así ad infinitum como los malos economistas. O nos tocó replantear los asuntos de la economía y de la sociedad colombiana y pensar en otros caminos. Es que no se puede sustentar un endeudamiento como el que hemos tenido y un aumento del déficit sobre el bolsillo de los más pobres, porque los vas a tener encima. La crisis social, no necesitan tener a Petro el presidente, se puede ir, pero la crisis social va a ser de tal magnitud que la economía misma se desbarata. Luego hay que hacer un pacto. ¿Qué es lo que propone la reforma tributaria como pacto? Hacerle caso a los científicos. Y vuelvo al punto en donde iba. ¿En dónde es que saldría la mayor parte de esos recursos que propone la reforma tributaria? Del carbón y del petróleo exportado. Ni siquiera desde el conjunto del carbón o del petróleo. Ligado a una especie de especulación, y es su precio internacional. Entre más se eleve, y solo estamos hablando de las consecuencias de la guerra, más es el impuesto.
¿Eso es justo o injusto? Veamos, un barril del petróleo más o menos en promedio cuesta sacarlo en Colombia $28 el barril. Y puede venderse, dependiendo del precio internacional, en $100. Hoy. Mañana, quién sabe. Hoy 100. Si no se pone impuesto a eso, ¿para quién va la ganancia? Entre 28 y 100. O sea, 70 de 100. 70%. ¿Para quién va la ganancia? Para el concesionario del petróleo. Claro, ustedes podrán decir, no, hay uno público, Ecopetrol, sí, semipúblico. Pero es así matemáticamente. ¿Y por qué? ¿Acaso el petróleo no es propiedad pública? Algunos amigos me van a decir, mira, ahí demostró lo que estábamos diciendo de él. Petróleo es propiedad pública. Todo lo que hay en el suelo, debajo del suelo, en el subsuelo, es público, es del Estado, es de la nación, no es propiedad privada. Así haya una propiedad privada encima. Eso es lo que dice tanto la Constitución del 86 como la del 91. Ambas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Concederle a un particular la explotación de su propiedad estatal para que saque un usufructo de esa explotación, pero a cambio compensa al Estado con algo que se llama regalías, es la palabra que le dimos, e impuestos. Si el precio internacional del petróleo estuviera por debajo de $28 y en promedio fuera eso, no estaríamos exportando petróleo. Y estaríamos en unos líos, claro que sí, económicos. Pero si el precio es $100, porque toda la renta, y esta palabra la subrayo, renta no como la usamos cotidianamente, renta es una transferencia de riqueza no ganada, que es el principio de la economía política, es una renta. ¿Quién paga esa renta? Si exportamos, el consumidor fuera del país, los países que nos compran eso. Si vendemos al consumidor en Colombia a precio internacional el petróleo que es de Colombia, que es lo que hacemos, entonces lo paga el consumidor de gasolinas y otros combustibles dentro de Colombia. Renta, una transferencia de riqueza de los consumidores de gasolina fuera del país o dentro del país. Entonces, digamos, el impuesto lo que está diciendo, y esta es la mayor parte de la reforma tributaria en valor, es de una propiedad del Estado a quienes le hemos concedido la posibilidad de explotación. Si ese precio se eleva, no cualquier momento, sino si se eleva, pagará un porcentaje de esos ingresos que se han elevado al Estado sobre una concesión y una propiedad que es estatal. Es una manera de disminuir nuestro déficit con el menor daño posible para los empresarios de Colombia, para la gente que trabaja en Colombia, para la gente pobre de Colombia. Estamos poniendo un impuesto sobre una actividad, sobre una propiedad pública, tratando de capturar parte de la renta hacia el Estado para financiar sus programas y disminuir el déficit fiscal. A mí me parece clave e inteligente esa reforma tributaria. Es mucho más inteligente que decir entonces que le van a poner el IVA al pan o a la comida. Por lo menos esto hace menos daño, incluso desde el punto de vista del cambio climático. Estamos gravando lo que al final tiene que decrecer, con el respeto de mi asesor de prensa, porque el mundo
deja las operaciones de carbón y petróleo en 2 décadas. Tiene que hacerlo en 2 décadas. ¿Por qué? ¿Porque se lo inventó Petro? No, porque la ciencia lo ha dicho. Si en 2 décadas no somos capaces de frenar el acumulado de emisión, de detenerlo, no, ni siquiera disminuirlo, sino de detenerlo, la humanidad estará al frente de un planeta que ha llegado al punto de no retorno y sobre el cual ya no podrá actuar. Se desencadena un mecanismo planetario independiente de la voluntad humana, incontrolable, que puede terminar siendo la quema de la selva amazónica toda, que agravaría aún más el problema. Eso significa que Colombia se quedaría sin agua, que puede ser que se derritió toda la Groenlandia y el metano salió de los subfondos del permafrost, que es como se llama, la capa de hielo permanente y perpetuo de Siberia, Canadá, Groenlandia. Y el metano es 23 veces más poderoso que el CO2 en calentar el planeta. Es otro gas hidrocarburo, pero peor, que está ahí embalsado por los casquetes de hielo. Y ya el futuro de nuestros hijos, el mismo nuestro, si estamos vivos para esa época, será drásticamente peor que el que nosotros hemos vivido. Y eso no es que sea un apocalipsis, estoy usando un lenguaje apocalíptico, sino lo que dice la ciencia. Entonces, digamos, aquí ya tenemos un tema. Estamos grabando las actividades de una fase final que tenemos que dejar, además, como sociedad, que es la gran era del petróleo y del carbón. No quiero decir que entonces todo se va a acabar. Habrá carbones que sobrevivan, como el siderúrgico o coque y otros, pero esta es la tendencia y es lo que yo quiero poner en claro. Ahora, por decir esto, ¿significa que se va a acabar la minería? No. Hay otras minerías que no tienen que ver con este tema, con otros problemas, como toda actividad humana económica. La de piedras, la de metales, no tiene que ver con este tema propiamente dicho. Y usted ha afirmado un punto que puede ser el acuerdo. Así como necesitábamos piedra en la prehistoria, así como necesitábamos hierro cuando comenzó la historia y bronce después, combinando el hierro con el cobre, ahora necesitamos unos minerales. Y entonces aquí es donde hay que prestar atención, porque Colombia parece no tenerlos, excepto níquel y algo de cobre. Son 12. Yo aquí no tengo el listado, pero entre los que recuerdo, el litio, el cobalto, el coltán, cobre, níquel, hierro, que sí tenemos algo, y otros, manganeso. Son 12 minerales que van a ser súper demandados. En la medida en que baja la demanda del carbón y el petróleo, es decir, que decrece la industria mundial de hidrocarburos, se desvaloriza, y si no lo hace, perecemos. La otra economía minera crece y sus precios van a aumentar. Y quizás las guerras y otros problemas, porque cada cosa de estas tiene sus problemas. Y entonces, ¿qué es lo que va a crecer? Estos minerales, porque son demandados precisamente para generar energías limpias. Es decir, para reemplazar el carbón y el petróleo. Hacer una turbina de esas inmensas de viento, hacer un panel solar, implica unos minerales, que son estos que hemos nombrado. Son 12 en total, pueden haber otros.
Y si nosotros queremos fundamentar nuestra matriz de energía eléctrica entonces, en energías limpias, entonces tenemos que definir si importamos eso, que yo no sería de esa tesis, así nos toca al principio, que no lo tenemos, sino que seamos capaces de producir los instrumentos para la generación de la energía limpia. Y esta es una misión, y en el sentido de la señora Mazzucato, que llevaría, y lo invito, le propongo, no ustedes solos, sino conjugando algunos esfuerzos estatales y privados. Por ejemplo, hacer la primera turbina eólica, meternos en eso, a ver cómo se planifica, cómo es. Aquí en Cartagena estuve, no me acuerdo, hace 2 o 3 días, viendo Cotemar, que es un astillero de la naval, es decir, del Estado, de la Armada. Y me metieron ahí donde están diseñando sus buques. Vamos a inaugurar, eso le dicen de otra manera, el buque de investigaciones científicas oceánicas con capacidad de ir a la Antártida, con 80 kilómetros de cableado al interior para laboratorios de investigación científica del océano, hecho en Colombia, hecho aquí, a unas cuadras de aquí. Claro, allá hay empresas privadas, los tornillos, el aluminio, no sé qué, los muchachos del software, las muchachas del software. Eso está lleno de jóvenes. Planificando, la planificación ocupa el 70% del tiempo. Bueno, me conocí todo el proceso de la construcción y entonces, ¿por qué no hacemos eso mismo? Pero con una turbina eólica o con paneles solares de alta eficacia, etcétera. Y ahí vamos viendo los componentes, que son todos estos minerales al final. ¿Y de dónde salen esos minerales? Y entonces aquí llega, entonces busquémoslos, ¿cierto? Porque nadie ha dicho que no estén. Hoy no tenemos. Y entonces la exploración minera, el perfil de la exploración minera tendría que tener otro objetivo diferente, digamos, a que nos pongamos a explorar si hay carbón o petróleo. Y aquí empiezo, me van a caer rayos y centellas. Sino que tendríamos que ver si hay litio, o si hay más cobre, o si hay cobalto, o si hay coltano, si hay etcétera. Si no hay, pues ya entonces tendremos que tomar otras decisiones en el futuro, pero busquémoslo. La exploración minera entonces cambia un poco su sentido. Ahora que acaba de salir ese fallo que no hemos leído, que yo creo que ninguno aquí, pero que se anuncia en la prensa en el día de hoy, que limita la minería toda de las áreas estratégicamente ambientales. Allá no se puede hacer, viejo debate que ya traíamos aquí, que está en nuestro programa, pero que ahora es una sentencia judicial del Consejo de Estado. Pues en las áreas donde se puede explorar, busquemos los minerales para las energías limpias. Propuesta. También otra propuesta, busquemos los minerales para fertilizar las tierras. Y entonces vamos ligando la economía minera exactamente a la reproducción de la vida. Y vuelvo a mi punto inicial. ¿Fertilizar las tierras para qué? Bueno, ahí entramos en otro problema complejísimo, que no es el de este evento. Bueno, de quién es la tierra, qué están haciendo con la tierra fértil. Estamos usando la tierra fértil. Colombia es agua. 6º país del mundo, agua. También es un mineral, pero es agua. Colombia no es petróleo, Colombia no es carbón, Colombia es agua, y agua significa vida. Hoy, en cambio, lo otro significa lo contrario, vida. Entonces tenemos
que cimentar nuestra economía, y aquí la teoría se junta con nuestra propia realidad. La economía de la vida es aprovechar ese agua que nos da la biodiversidad, las diferentes tonalidades de verde, que nos crea la belleza. Antes, en medio de estas dos charlas que hemos tenido, no me acuerdo, la Forbes dijo que somos el tercer país más bello de la tierra. Eso se llama turismo. Esos son dineros, esos son riquezas que pueden ayudar a hacer prosperar una sociedad. Pero la base de esa belleza es el agua. Y el agua es la base de la posibilidad de producir alimentos. Los europeos dicen, uy, ¿cómo es de grande Ucrania? Bueno, la altillanura colombo-venezolana es igual que Ucrania. Y podría tener, y tiene más agua que Ucrania. Pero miren las dos diferencias entre la Ucrania, que es despensa alimentaria del mundo, y nuestra altillanura colombo-venezolana, siendo de igual tamaño y con más agua nosotros. Entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Ucrania da hacia el Mar Negro y está encerrada. Los rusos pudieron bloquearla fácilmente. Ucrania no puede sacar barcos si Turquía no quiere. Y nosotros tenemos una pata en el océano Atlántico y otra pata en el océano Pacífico. Y ahí en la mitad está la altillanura colombo-venezolana, igual que Ucrania. Pero hay que fertilizar las tierras. Y entonces, ¿cómo se fertilizan las tierras? Con minerales. Y entonces usted habla muy bien, el fósforo, los fosfatos, nitrógeno, potasio. Ahí se va a plantear un gran debate en cómo separar la producción de alimentos del uso del carbón y el petróleo, que es la descarbonización de la agricultura, sobre lo que pocos se han hundado. Pero digamos, aquí tenemos otra misión, la producción de fertilizantes en Colombia. Miren cuánto cuesta un bulto de fertilizante hoy en el país. 3 veces más que hace año y medio. Quebrada prácticamente la agricultura, a menos que venda a precios altos. Y si los alimentos se venden a precios altos, ¿qué pasa con la sociedad colombiana? Se llena de hambre. Y este hambre que está aguantando ahí en los barrios, en las veredas, hambre aguantada porque ganó el gobierno del cambio. Pero ¿cuánto le dura al gobierno del cambio esa tregua con una gente que tiene hambre en los barrios? ¿Cuánto? Eso no dura, el hambre no da espera. Y entonces, si nosotros no somos capaces de reducir el precio de los alimentos, de llevar los alimentos a donde está el hambre, pues tenemos un conflicto social de envergadura. Bueno, parte de la solución del mediano y del largo plazo, no del corto, es que podamos fertilizar nuestras tierras de manera relativamente barata. Esos son minerales. Y entonces tenemos otro listado de minerales que deberían ser prioridad en la exploración. Y por aquí vamos construyendo un camino de acuerdos, digamos. No es todo, obviamente. No es en los páramos, no es en las selvas, no es en las cuencas hidrográficas estratégicas. Debate que ya lleva varias décadas, que creo que llega a su final, porque definitivamente no hay exploración ni explotación en esas áreas estratégicas de la vida. No son todos los minerales los que pueden causar la muerte de la humanidad, no puede ser. Pero sí son muchos que están ligados a la vida, energías limpias, producción de alimentos. Para hablar solo de estos dos temas, podríamos ampliar la agenda más adelante. Les propongo iniciar la misión, hacer la primera gran turbina eólica de Colombia.
no importa que el costo quede por encima de importarla, el todo es hacerla y conocer, saber, digamos, en el proceso de la confección, cómo disminuimos costos después. Los primeros paneles solares, quizás Ecopetrol y ustedes, la asociación, digamos, como persona jurídica, podríamos empezar a construir el piloto y echar para adelante, porque eso traería el concatenamiento después, digamos, mucho más informado, mucho más aterrizado de lo que puede ser una alianza entre el Estado y la minería colombiana. Aquí no hablé del conflicto social minero, pero ya el tiempo no lo va a permitir, la ligazón entre oro y cocaína, que es un tema que nos debe llevar a una nueva política pública minera. Yo sí creo que hay que reformar el código minero, que la actividad minera no debe girar exclusivamente alrededor de la multinacional minera, que tenemos que recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecerlo a la minera tradicional de Colombia, empoderarla, aislarla del contacto en materia de oro con la cocaína, porque esa dinámica oro y cocaína, ese revoltijo de oro y cocaína puede matar, puede disparar las tasas de homicidio, puede acabar la economía real de Colombia y puede destruir las bases mismas de la democracia, construyendo poderes totalitarios armados en muchas regiones del país y destruyendo lo que podría salvarnos, el agua, el mineral salvador, el H2O, el agua. Colombia es agua y esa debe ser su prioridad. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.